Don Brando Bernal es un hombre con más de 60 años de historia en el departamento del Guaviare. Fue director de la cárcel por 4 oportunidades. Conoce lo peor que puede dar la sociedad humana, pero también conoce historias de redención de personas que injustamente o justamente cayeron en este recinto y luego mejoraron y organizaron su camino. Escuchemos esta historia de sus propias palabras, las palabras de don Brando Bernal. Quiero presentarme. Mi nombre es Brando Raúl Bernal Sousa. Soy oriundo de Mitú, Upés. Allí nací. Mis padres, Josué Bernal Duarte, un boyacense de Guateque, Boyacá. Mi madre, María Elisa Sousa, del Brasil. Mi padre llegó en la época de la muerte del caudillo Jorge Eliezer Gaitán a Mitú. Cuando se prendió esa guerra del Bogotazo, la policía, él llegó de policía allá. La policía que estaba en Mitú en esa época eran liberales, todos. Entonces, como tomó el poder el Partido Conservador de Laureano Gómez y Mariano Espina Pérez, entonces hubo la guerra política y ya a ellos les tocó renunciar de la policía. En ese entonces mi padre pues se dedicó al comercio con mi tío Ezequiel y varios amigos que eran también policías en esa época. Ya comenzaron a explotar el caucho EVEA, que era en ese tiempo muy comercial con la caja agraria. Mis abuelos, o mi abuelo paterno, es de por allá del Brasil, y mi abuela es indígena del Brasil también. Ellos llegaron a Mitú en la década del 40, cuando se estaba formando apenas el pueblo de Mitú. Allí en Mitú yo estudié la primaria. En el año de 1960-61 llegó don Hernando González Villamizar como comisario especial del Baupés. Esto era un territorio muy extenso. El Gran Baupés se llamaba, que cobijaba el Guaviare, el Guainía y lógicamente el Baupés. La capital era Mitú y aquí en San José era un corregimiento dependiente de la comisaría del Baupés. En el año 59 mi padre nos trajo para acá, para el Guaviare. Entramos por la finca de mi tío Ezequiel. Trin se llamaba esa finca, o se llama. Allí se le decía Trin porque eran 3 socios. En esa época era mi tío Ezequiel Bernal, el capitán Fernando Henao Jaramillo, que era dueño de la empresa Urraca, y un señor Castrillón, que era cauchero del Baupés. Ellos formaron esa hacienda y ahí aterrizaban los aviones DC-3, los Douglas DC-3 traídos de la Segunda Guerra Mundial. Esos aviones eran los que volaban esta selva en esa época. El dueño de esa empresa Urraca era Fernando Henao Jaramillo y él fue el que nos trajo de Mitú a Trin. Nosotros volamos de Mitú a Trin, no directamente aquí a San José. Así entramos aquí al Guaviare. Mi padre, con espíritu empresarial y todo, era un comerciante. Él pensó en montar una pesca aquí en el Guaviare en esa época y se trajo 40 indígenas del Baupés. Todos esos indígenas los regó por el río de Trin hacia abajo hasta Mitare, por todas esas playas, en un verano del año 59. Mi abuelo vino a administrar esa pesca y los motores que tenía mi papá en esa época era un motor 5,5 canadiense, yo recuerdo tanto, y un 4, un Penta 4. En esos motores andábamos por ese río, supervisando la pesca. En ese tiempo había mucho pescado en este río, las subiendas tenía uno que cobijarse porque eso el pescado le pasaba por encima de las canoas y era peligroso porque un pescado de eso le dañara la cara. Nosotros bajábamos por ese río y encontrábamos la fauna de toda clase, los caimanes,
asoleándose en el pleno día en esas playas, patos carreteros, patos reales, pavas, pajuiles, bueno, tigres, tigrillos, de toda clase. Eso era en abundancia que había. En esa época no aprovechaban las cabezas del pescado ni los espinazos, eso se miraban en las playas cantidad de espinazos la chulamenta. Entonces uno desde lejos miraba, mire, allá hay, están los pescadores, ¿sí? No se sacaba sino únicamente la pulpa del pescado. Bueno, en ese año mi padre sacó todo ese pescado en avión hasta Villavicencio. Luego él ya entró por el caño de la fuga y compró un pedazo bien aquí al interior del caño, un pedazo de selva ya tumbada para abrir una finca. Entonces, ese personal que trajo del Baupés se lo llevó para allá, para la finca, a abrir esa finca. Abrieron potreros y comida y todas esas cosas en esa época. Y él compró eso muy barato, pues en esa época 500 pesos era mucha plata, ¿sí? Y compró en 500 pesos eso, en el año 60. Nosotros nos instalamos ahí en Campo Alegre, él le puso Campo Alegre a esta finca y después se formó una vereda, la misma vereda Campo Alegre, en las sabanas de la Fuga. En tiempo de vacaciones, nosotros estudiábamos en Mitú y mi padre nos traía aquí al Guaviare a trabajar en tiempo de las vacaciones. Y ya pasábamos entonces por San José. San José era un pequeño caserío de ranchos de paja. Y aquí, precisamente aquí donde estamos, en esta Casa de la Cultura, había un rancho que eran de los guayaderos, de los guaymilleros en el tiempo. ¿Ves? Estaba don Roque Pérez aquí enseguida, los Callejas, los González, Ninfuno González, los Sabanas. Bueno, había por ahí unas 15 o 20 familias, yo creo que no había más. La pista en esa época, en el 60, era ahí frente donde es el comando de la policía. Hasta ahí llegaba el avión, los aviones. En esa época volaba Avianca, que eran Douglas, aviones Douglas de Avianca, Satena y las empresas particulares, la Urraca y otras empresas. Yo no recuerdo, pero el capitán Coral era el dueño de una empresa de Arca, como quiera que haya llamado. Sí. Nosotros veníamos de paso, aquí dábamos un día, 2 días y nos bajábamos para la finca. Esto era un corregimiento, aquí llegábamos de paso, pero cada rato subíamos a traer cosas, maíz, cultivos de cacao, todo eso cultivó mi padre ahí en la finca. En una época subimos, en el año 63, subimos con 3 toneladas de maíz por este río arriba en un verano hasta Puerto Lleras, sin conocer, nosotros no conocíamos, con mi padre y un indígena. Duramos de aquí de San José a Puerto Lleras 3 días subiendo, hasta que llegamos allá al puerto y afortunadamente había un camión ahí porque en ese tiempo cada 8 días llegaban los camiones a Puerto Lleras. Entonces pudimos llegar y sacar ese maíz que llevábamos para San Martín. En ese tiempo no había carretera por el lado de Granada. Eso salía uno de Puerto Lleras por la serranía directamente a San Martín y de ahí a Villavicencio, a Casillas, Villavicencio. ¿Sí? Mi padre sacó una cosecha de maíz en esa época, en el año 63. De la parte del Baupés, le comento que soy fundador del Colegio José Eustacio Rivera de Mitú, fui uno de los primeros alumnos que fundamos ese colegio, gracias al empeño del comisario en esa época, que era don Hernando González. Él trajo al profesor Luis Carlos Ríos para formar el Colegio José Eustacio Rivera de Mitú. Allá estudié hasta cuarto de bachillerato porque no había más. Hasta ahí era el bachillerato básico. Después me vine para acá, para el Guaviare, me fui a prestar servicio militar y cuando volví me encontré aquí con el profesor Ríos en el año 73. Aquí precisamente en el Bugalú, aquí había un rancho de morich, de hoja de moriche grande. Y entonces me encontré con Luis Carlos Ríos y me dijo, hombre, Brando, ¿por qué no me ayuda a organizar que vengo a formar un colegio aquí en San José? Me trajo don Hernando. Claro, profe. Fue cuando le ayudé a formar
a organizar, porque serví de secretario ahí, para organizar el papeleo y todo, y eso empezó a funcionar aquí en ese Bugalú, ¿sí? De acá lo trasladaron allá donde es la asamblea, en la asamblea departamental, y luego al sitio donde está funcionando actualmente el Colegio Santander. Eso fue un terreno que donó don Hernando en esa época para el colegio. Luis Carlos Ríos es fundador del colegio de Mitú y del colegio de acá del Guaviare, Santander. Estuve trabajando también en la CDR, yo ya particularmente empecé a trabajar en el año 72, cuando se comenzó a hacer la obra, ¿no? De la CDR. Ahí nos tocó trabajar con Teobaldo, un pascucito, no recuerdo el apellido, él era el jefe de talleres. Ahí me accidenté yo y duré como 2 meses trabajando y no pude seguir porque me accidenté en una mano, en el trabajo de la madera. De hecho, el Guayar en esa época pues era la bonanza de las pieles. Yo conocí la bonanza de las pieles aquí cuando se explotaba mucho el caimán, la babilla y los cueros de tigre, tigrillo y nutria, perro de agua y todo eso. Estuve trabajando en eso también. Ya después vino la época de la marihuana. La marihuana la cultivaban mucho en las fincas. Eso era normal. Aquí los comerciantes que habían planteaban al campesino para que cultivaran esa hierba y la sacaban en las pistas de Trin, Mielón y Nare. En esa época venían aviones de los Estados Unidos a cargar esa hierba. Estuve también viendo la bonanza cuando comenzó la coca, y la bonanza de la coca, que fue como en el 70 y pico, más o menos 76, 77. Comenzó en Miraflores y luego se trasladó aquí al Guaviare, la bonanza, por el Iniria también. Todas esas épocas no trajeron sino violencia a este departamento. Yo estuve en la finca un tiempo y de ahí me nombró el doctor Narciso Matos como inspector de policía de las Sabanas de la Puga. Yo fui inspector de policía ya un año, trabajé allá y recuerdo una anécdota que me pasó a mí. Estando allá en ese cargo, un amigo mío mató a otro, asesinó a otro en una pelea. Entonces el tipo se voló y yo sabía dónde vivía. Yo fui hasta la finca de él y lo convencí para que se viniera y se presentara acá, al corregimiento. En ese tiempo era el corregidor don San Clemente, se llamaba el corregidor. ¿Sí? Lo traje amigablemente y lo presenté y estuvo 2 años preso acá. ¿Sí? Bueno, de ahí para acá me fui para Villavicencio, estuve trabajando con el DANE también, con los censos del Baupés y el río Pafurí. Hice esos censos por allá de población. Desde ese año creo que no han vuelto a censar así las poblaciones como se hacía antes, ¿no? En el año 73, ¿qué? 74, pues, el año 74. Como le digo, los comisarios más recordados, por ejemplo, don Hernando, tuvo un carisma muy grande en la formación de la educación aquí en el Guaviare y en el Baupés, ¿sí? Que se trató de progreso, él ayudó mucho al comercio y, y Narciso Matos pues, fue una persona también muy asequible a la gente, él no le importaba la política, él era un servidor público, él era conservador, pero la iba muy bien con todos, con los liberales, con todas las. Entonces no tuvo ningún problema, ayudó mucho al personal del Baupés y de aquí del Guaviare, en la colonización del retorno y todas esas cosas. Entonces, por esos detalles, son tan recordados ellos. ¿Sí? La época de la violencia vivida aquí en San José, pues yo le puedo contar de que yo me salí de la finca en el año 86, ya con mis hijos. Mis hijos me tocó sacarlos de allá pequeños porque ya la guerrilla había llegado por allá como a tratar de insinuarles el movimiento de ellos para llevárselos. ¿Sí? Entonces, por esa razón yo me salí, me vine acá para San José con mi familia en el año 86. Dejé abandonada la finca y me vine para acá. Bueno, me encontré con don Hernando González aquí, que era
comisario de esa época, en el 86, sí. Y pues él me vio y una persona muy querida, como fue don Hernando conmigo. Yo le quería mucho porque fue mi profesor, fue fundador del colegio, nosotros fuimos los primeros alumnos. Me dijo, Brando, ¿qué está haciendo? ¿Qué está? Le dije, nada, don Hernando, tengo una familia así, vine por aquí a aventurar, a ver qué puedo hacer aquí, ponerme a trabajar en San José, porque le conté el problema. Entonces me dijo, ah, no, tranquilo, que yo le voy a colaborar. Ya se va a pensionar don Liborio Floriano, entonces para que usted ocupe ese cargo. ¿Sí? Me dio el cargo de director de la cárcel en el año 86. Ese año fue muy violento aquí en San José. Yo me acuerdo que aquí amanecían 12, 15 muertos diarios, ¿sí? Diarios. Eso por las calles y todo en el día, en pleno día eran los tiroteos por ahí, se oían muertos. Y uno que otro sicario de esos caía ahí a la cárcel, yo los recibía, ¿sí? Entre ellos recuerdo mucho a un tal japonés que era un asesino muy bravo de la trocha ganadera. Él tenía un cementerio ahí en San Francisco. Ahí había enterrado varias personas y estaba preso acá en San José. Ese tipo se voló de ahí de la cárcel en una fuga masiva que hubo en ese año, que se volaron 11 presos. Esto salió hasta por la prensa nacional. Ellos se volaron y se fueron para la trocha ganadera. El tal japonés ese iba a matar a un viejito que vivía por la ganadera, que fue el que lo sapió, mejor dicho, entre las autoridades, sobre el problema del cementerio que tenía allá. Entonces él quería vengarse y ir y matar a ese tipo. Cuando él llegó allá, era un viejo ya de la tercera edad. Él a las 5 de la mañana ya se había ido al caño a afilar su machete y dejó al nieto y a la viejita, a la abuelita, los dejó ahí dándoles comida a las gallinas. Cuando llegaron los presos, que volaron 11 en esa época, llegaron ahí a buscar al anciano para matarlo, el japonés, y no lo encontraron, entonces le dijeron que dónde se encontraba. Y le dijeron, no, nosotros no sabemos. Digo, bueno, entonces prepárenos comida porque venimos con hambre. Mientras tanto, el muchachito, el nieto, se fue al caño y le avisó al abuelito que había llegado el japonés. El viejo nunca dejaba la escopeta. Entonces armó un tiro de esos con Guaymaro, de esos de matar Danta, y se le fue por detrás y cuando lo vio en el patio, lo llamó. Cuando volteó el japonés, le pegó el tiro en todo el pecho. Y ahí quedó el japonés, muerto. Los otros salieron corriendo, se habían llevado las armas de la cárcel y todas esas cosas, escopetas, pistolas, revólveres y todo. Unas armas se recuperaron ahí y el resto salieron corriendo, toda esa gente. Entonces vinieron a poner la queja acá y fuimos a esa diligencia con el capitán de la policía en esa época. Entonces aquí con el capitán de la policía fuimos, hicimos el levantamiento allá, el médico y todas esas cosas, médico legista, y trajimos aquí, yo lo reconocí que era el preso que se había volado, ¿sí? Japonés. Lo mató el viejito, el abuelo. Bueno, y así anécdotas que recuerdo yo mucho en esa época fue el exterminio en el 86 de la UP, ¿sí? Aquí una guerra política muy brava entre esos. Y aquí llegó el MAS, creo que era aquí se hospedaron en este Bugalú, el MAS, muerte a secuestradores, se llamaban en esa época. Un Chucho Cortés y una gallada grande que venía con él. Ellos venían a hacer el exterminio eran paramilitares en esa época. No me conocía ese nombre. Entonces, ellos hicieron varios asesinatos acá. Sí, en esa época cayó Nubia Ballesteros, pero eso ya fue después, eso fue cuando en el gobierno de Jairo Hernán Benjumea, que él era el comisario en esa época. O sea, el esposo de Nubia Ballesteros. Pero a Merardo lo mataron antes también, pues, al primer esposo que tuvo Nubia, ¿sí? Ese sí lo mataron, no sé por qué razones sería. Ellos eran de un partido, la U, ¿qué? Era algo como de izquierda, ¿no? Comunista, algo así. Entonces habían varios de esos.
Entre esos estaba Merardo, estaba el papá de Gabriel Alvarado, don Julio Alvarado, también lo mataron. Bueno, así que recuerdo yo de ellos. Fue una guerra política también en esa época, cuando mataron a Merardo. Pero en el 86, que yo estuve ahí de director, se conocían muchos casos aquí. Por ejemplo, yo estuve un día ahí en la esquina esa de la Bogotana, había una cantina que se llamaba El Remolino, había unos billares ahí, profesores, y pasaba yo, entonces me llamaron, me llamó un señor ahí, que era del Guayabero, venían a visitar a un preso ahí, y me dijo que si le daba una entrevista para ir a visitar a ese señor. Bueno, yo estaba hablando con él cuando vi que pasaron unos monos que yo los conocía que eran matones, eran sicarios en esa época. Entonces me miraron y me llamaron. Yo, uy, ¿qué pasará? Entonces yo fui y me dijeron, retírese de ahí que vamos a hacer un trabajo ahí, no quiero que usted esté ahí. Ábrase de una vez, no se despida de esa gente y no siga aquí derecho. Y yo que me abría ahí para ahí iba allá cuando oí los tiros. Y era uno de ellos que mataron ahí. Ahí quedó sobre la mesa. ¿Sí? Uno que había hablado conmigo 5 minutos antes. ¿Sí? Y así, eso, en esa época mataban cada rato. Y una anécdota también ahí frente casi a la policía, 2 muertos ahí y eso duró casi 6 horas para que llegara la policía y hacer el levantamiento y eso. En esa época mataban y no, nadie iba por ahí. ¿Pero por qué? ¿Le daba miedo a la policía salir por la misma cantidad de violencia que había? Yo creo, ¿no? Sí, me imagino que sí. La época era muy violenta. Dejaban que se apaciguaran los ánimos y todas esas cosas. Y ahí sí llegaban. Aquí en el puerto habían sitios de compras de coca. Un tiempo solo llegaba uno del campo y ahí la pesaban y le pagaban en efectivo. ¿Sí? Y la policía por allá no iba. No se aparecía nadie. ¿Sí? Eso era vetado para ellos. ¿Sí? No sé cómo sería que habían arreglado ese problema, pero en todo caso, ahí mantenían los compradores. ¿Sí? Al ojo de todo el mundo. Al ojo de todo el mundo. En Miraflores fue lo mismo. En Miraflores hubo tanta coca y tanta abundancia de dinero. En ese tiempo, yo conocí a un señor, lo llamaban el Paisa. Era un viejito ahí que yo lo conocí de cauchero en otra época. Y cuando fui a Miraflores, lo vi allá, ya estaba, era un coquero duro de ahí. En ese tiempo circulaban, eran los billetes de 200, ¿qué? De 200 pesos. Eran unos verdes. De pronto usted pueda que conozca. Allá, los cafeteros. Esos billetes eran los que circulaban. Y eso llegaban, era por costalados allá a Miraflores. Costalados de 3 rayas, repletos de billetes de eso. Entonces, ese paisa, pues, se enloqueció tanto tal vez del dinero que tenía, que un día ahí salió al frente del río y le pidió a Dios, Dios mío, dame 5 minutos de pobreza. Cogió los billetes y los botó hacia arriba, al río, un poco de billetes de un costalado, y otros los quemó. Ese paisa con el tiempo llegó aquí a San José vaciado, ¿Ese no es el mismo Manucuca? Manuel Cucas. ¿Y sabe usted la historia de Manuel Cucas? Ese fue Manuel Cucas, él de allá en Miraflores hizo esa hazaña, ¿sí? Y sacaba los billetes y los quemaba, los fajos de billetes y los quemaba y los botaba al aire y le pedía a Dios que le diera 5 minutos de pobreza para desconocer la pobreza. Con el tiempo llegó aquí cuando estaba don Nevio Echeverri, gobernador, vaciado, enfermo y ya don Nevio pues le dio la mano y murió en la pobreza más grande, fue ahí pidiendo limosna. Entonces toda esa época de esos caucheros antiguos que fueron del Paupés y de Miraflores, no supieron aprovechar las oportunidades que les dio la vida con la coca, se volvieron locos. Yo conocí varias personas que tuvieron mucho dinero, un concuñado mío, por ejemplo, él llegaba y metía las avionetas repletas de dinero en ese tiempo, ¿sí? Motores, fuera de borda, eso, cantidad de plata que circulaba en Miraflores, es que en Miraflores circuló mucho dinero, más que acá, ¿sí? En esa época, porque allá era el fuerte de la coca. Y ellos sacaban
las semillas en avioneta por Palmichada, por allá para sembrar otras chagras por allá para esos lados de Miraflores, volaban en las avionetas repletas de semillas. Y estuve trabajando con él, con cuñado, en la finca de él, y eso era un derroche de dinero, whisky, tragos, música, mujeres, bueno, de todo. ¿Sí? Y también uno que otro muerto. Eso resultaban allá problemas a raíz de la coca. Eso trajo la violencia más grande en Miraflores y aquí en San José ya después, con el tiempo. Sí, yo les inculqué mucho a mis hijos sobre eso, la formación moral. Nosotros nos vinimos de la finca también por problema de la guerrilla. Y ya estaban induciendo a mis hijos a llevárselo para las filas de ellos. Entonces, por eso yo abandoné allá y me vine por acá para San José. Aquí ya me puse a trabajar de empleado público, ya me puse a ponerles mucho cuidado allá en los colegios, donde los puse a estudiar y todas esas cosas. Mi esposa también colaboró mucho en ese sentido. Les inculcamos mucho sobre la formación moral y todo el respeto a la gente. Yo como directora ya les llevaba todos los cuentos de los presos ahí, de las cosas, les daba consejos sobre los problemas de acá, los problemas internos, las muertes que habían, porque en ese tiempo la luz, la energía se iba a las 11 de la noche y yo a veces me iba en una bicicleta hasta la casa y por la vía del retorno me encontraba dos o tres muertos en la vía. Y al lado escuchaba yo los comentarios de los que los habían matado. Ah, no, dejemos ese cucho, que ese es el director de la cárcel, no, tranquilo, que no sé qué, no tiene problema. ¿Sí? Entre esos sicarios conozco mucho al jefe de una banda que venía aquí cada rato. El muchacho era de acá. ¿Sí? Ellos eran de acá. Fue el hijo de don Lalo Sarmiento y el hijo de don Pedro, Pedro Solano. También se llamaba Pedro. Yo lo tuve ahí en la cárcel, fue alumno mío, como se dice, en esa época. ¿Sí? Ellos venían y hacían limpieza, le decían ellos, traía una banda de 10, 12 personas y hacían la mortandad más grande aquí. Entonces, conmigo no se metieron para nada, ellos ya me conocían y todas esas cosas. Yo iba y me los encontraba, acaban de matar uno o dos personas por ahí, los dejaban ahí en plena carretera, y ponían a charlar ahí al frente y me decían, no, 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 padre, tranquilo, que no, pues, aquí ya lo conocemos. Eso era azarador, en ese tiempo era tremendo, ¿sí? Pero afortunadamente yo rodé con muy buena suerte, yo fui amigo de todos los presos, porque lidiar uno con criminales no es fácil, ¿sí? A mí me tocaba lidiar con todo el mundo, con guerrilleros, con paramilitares, con delincuencia común, con todos, ¿sí? Y yo el trato que les digo es por parejo a todos, ¿sí? Nunca tuve problemas con ellos. 4 veces fui director de esa cárcel aquí en San José y salí limpio, nunca tuve problemas con ellos. Después me los encontraba por la calle, me saludaban bien y todo. Muy fácil. Gracias a Dios tuve problemas. Entonces, por eso digo, eso va dentro del comportamiento de cada cual. A mis hijos yo les inculcaba eso, ¿sí? Y, y ellos acataron mucho, estudiaron y nunca tuvieron ningún problema para irse a ninguna de las filas, ni de la guerrilla ni del paramilitarismo. Todos los chinos eran de acá, ellos eran de acá, pero se metieron por los malos caminos y terminaron mal, ¿sí? Por el ansia del poder, por el ansia del dinero. Entonces, recuerdo tanto el día que mataron a Pereque, el hijo de don Liborio, ¿sí? Lo mataron allá llegando a la casa donde vivía yo. Esa noche nosotros estábamos jugando bingo ahí frente al parque en la casa que es de don Pedro Solano, en esa esquina. Había un bingo. Estaba yo con mi esposa jugando bingo ahí. Y llegó Pereque con otro muchacho. Me vio y me brindó 2 cervezas, me la puso ahí en la mesa. Y me dijo, don Brando, ahí lo dejo tomando, ahora vengo y para que nos echemos otras cervezas. Y arrancó con ese muchacho en una motico azul, una 80, yo recuerdo tanto. Lo llevaba de parrillero al otro muchacho que era amiguísimo de él. Y él fue el que vino a matarlo. O sea, el mismo amigo de él lo mató allá ¿cómo le digo? Ahí frente a la plaza de mercado, pero en la esquina de abajo, ahí por esa calle. Cargaba la muerte en sus espaldas. Él lo mató ahí.
Entonces, cuando íbamos con mi esposa, vimos el finado ahí. Y el perro, el que le decían el perro, es uno que manejaba el Pedro, ¿qué? El que llamaba él, Arias. Los perros, usted conoce los perros, es el papá de los perros. Él me dijo, nombrando, usted conoce a ese muchacho, parece que es amigo suyo. Y fui, lo alumbré, y claro, estaba con los sesos por fuera, el tiro se lo habían metido por detrás, la cabeza. Y pasó en una moto con el muchacho que iba detrás de ese, le disparó, porque ellos estaban allá afuera y miraron bien, no había piso. Y yo fui a avisarle ese día, fui, pues, que eso duró ahí como 3 horas, ¿verdad? Y la policía no iba por allá a hacer levantamientos. Entonces yo fui y le avisé al hermano, vivía en el 20 de julio, y le dije, mire, pasó esto y esto, vayan a ver que mataron a los hermanos. ¿Sí? Entonces, cuando fue Gonzalo, todavía no le habían hecho el levantamiento, ya eran como las 3 de la noche, y no habían ido ni la policía, ni nadie, ni una ambulancia, ni nada, a hacer ningún levantamiento. Y así, cosas por el estilo, amigos que uno vio morir en esa época y todo. Terrible, eso fue brava la situación de San José en esa época, en el 86, más que todo 86, 87. Y yo cuento que eso era una violencia por todos lados, por el campo también. Encontraba uno los muertos por ahí en las carreteras y todo eso. Una violencia por todos lados, pero esos son problemas que cada uno tiene personalmente. Yo digo una de las cosas, yo he vivido aquí más de 60 años en este Guaviare, y mientras uno no se meta con nadie, ¿por qué tienen que actuar contra uno? Esos son problemas, algún problema que ha tenido la gente. Entonces yo considero eso, ¿no? A nadie matan por matarlo, ¿sí? Tienen que tener problemas o antecedentes. Esto era selva. Yo recuerdo, pues, mi abuelo transitó esa trocha en la década del 30. Él me contaba, Calamar fue capital del Baupés en esa época. Y Mitú era un puerto, apenas un puerto ahí donde ellos llegaban con el correo. Él estuvo trabajando en el correo nacional. Entonces, hacían unos batelones en madera con 20 remeros. Ese correo venía desde el Brasil, venía por allá de San Gabriel. Subían todo el Baupés, todas esas cachiveras que hay, porque allá hay mucho raudal en ese río, hasta Calamar. Le gastaban 3 meses desde San Gabriel a Calamar. A remo, en ese tiempo no había motores ni nada general. A puros remos, 20 remeros, 10 por cada lado. ¿Sí? Y venían hasta Calamar y ahí tenían unas mulas. Y se venían, en esa época, del 36, 37 más o menos, ya había una trocha hasta aquí, hasta San José. ¿Sí? Y de acá se iban por otra trocha hasta allí, hasta Aguas Claras, que era Concordia, o por ahí en eso. Ahí cruzaban el río, que iban por esa serranía hasta San Martín. En San Martín entregaban el correo y allá les entregaban lo que habían que traer y se devolvían. Ese era el recorrido que hacían en esa época. Pero me contaba mi abuelo, esa gente sí les tocó muy duro. ¿Sí? Sí, o sea que ellos se venían a pie desde Calamar hasta acá, por pura selva, eso era montaña, pura montaña. ¿Sí? No habían fincas por ningún lado. Se quedaban en cualquier parte donde les cogiera la noche, hacían sus ranchitos de mitazabas que llamaban y ahí guindaban su hamaquita y hágale al otro día. Y así trabajó el viejo varios años. Para esa época tuvo que haber sido muy tranquilo en cuanto a violencia, en cuanto a No, pues todo. eso no había gente por aquí, eso era, San José era un puerto, era una maloca aquí. Ellos llegaban a descansar aquí y de aquí arrancaban para Aguas Claras, en Aguas Claras cruzaban ahí el río y seguían para San Martín. Era el recorrido que hacían. Se echaban 3 días de Calamar a San Martín. Sí, esa odisea fue brava, pues, cuando hicieron esa carretera, que pasaron esa carretera, eran unos aguajales terribles, ¿sí? Unos bajos que eso te pegaba, te pegaba todos los carros, ahí uno que otro, pues, y se iban ayudando. Mm, Mi hijo Raúl manejó una camionetica que yo tenía como en el año 2000, me parece que fue todavía, existía esa carretera, no estaba pavimentado, todo eso era destapado.
y él trabajó esa camioneta, y eso era terrible, pues llegaba embarrado hasta los ojos, ¿sí? Enterrado ahí, sobre todo en ese bajo de Fuente para allá. Eso era terrible, esos bajos. Duraban un día jalando ahí los carros y todo. Entonces le tocó muy duro en esa época. Para salir uno por carretera era un problema grave. ¿Sí? Pues la gente más que todo aprovechaba la vía aérea. Estaban las avionetas de don Hernando González, era agua. Y todavía el puente, ahí el puente Noven todavía no lo habían construido ni nada, eso era un ferry lo que había ahí, un planchón, pasaban los carros, ¿verdad? Los vehículos. Bueno, yo en el tiempo que llevo aquí en el Guaviare, pues he visto el progreso tan grande que ha habido últimamente, ¿no? Anteriormente pues no era así, pero el desarrollo que ha habido en estos últimos años ha sido excelente, ¿sí? Hay que alabar, por ejemplo, todo el trabajo de don Hernando González, como le digo, que fue fundador del colegio acá y muchas obras también que él hizo, ¿sí? Eh, don Ignacio Rojas, que fue el primer alcalde que hubo por elección popular, ¿sí? Que fue el enrocado del río. En la administración de él fue que se explotó esa cantera que hay por ahí, no me acuerdo en qué parte, trajeron esa piedra y comenzaron el enrocamiento del río Guaviare, en la época, en el 88, esto fue en el 88, en la época de don Ignacio Rojas Carranza. ¿Sí? Así que yo recuerdo esas obras grandes. Don Julio Arciniegas también fue un gran emprendedor para las viviendas, para pavimentaciones. Don Néstor Gaviria, que era ingeniero en esa época. Después fue alcalde también. Propició muchas obras buenas aquí en San José, la pavimentación, en el interior de la ciudad. Mm. Y otros gobernantes así buenos, yo había apreciado, por ejemplo, bueno, todos han hecho sus labores, ¿no? Pero en estas últimas décadas, por ejemplo, estos gobernantes han hecho bastante, ¿sí? Por ejemplo, Heider Palacios, y este nuevo gobernador también ha hecho unas obras muy buenas, ¿sí? Entonces, con los recursos que le llegan, pues es importante que San José salga adelante, ¿sí? Y yo alabo pues todas esas buenas obras que están haciendo los gobernantes actualmente. La pavimentación de casi todo San José, porque ese programa de la pavimentación ha florecido mucho el comercio y todo eso aquí en el gobierno. Nunca, jamás habíamos soñado nosotros eso. Bueno, en la época que llegamos nosotros aquí, que todo esto era destapado, ¿eh? La pista de aterrizaje, todas las calles que fueron trazadas en esa época, yo me acuerdo, el doctor Carlos Rusi, Peñarete, ese fue uno de los pioneros que hubo para el trazado de todas esas avenidas, ¿eh? Yo recuerdo mucho la labor de ese ingeniero. No recuerdo quién era el comisario de esa época, me parece que era Narciso Matos. Creo que era Narciso Matos el que trajo al Carlos Rusi Peñarete aquí. Mm. Y nunca jamás yo me imaginé que San José fuera a coger tanto auge, ¿no? Con toda la cantidad de pavimento que han echado ahora. Entonces es muy bonito que la ciudad surja, que se extienda el comercio y la cantidad de gente que ha llegado aquí a estas ciudades es bastante grande. Cuando yo conocí San José en el año 60, por ejemplo, no habrían 300 personas, por ahí, máximo 300 personas, no había más. ¿Eh? Que son contadas las familias que habían. A esta época que prácticamente es una ciudad moderna ya y de mucho auge. Yo tuve varios cargos acá en el Baupés y aquí en el Guaviare. Solamente director de la cárcel, fui secretario de la inspección quinta de policía de Villavicencio, de la segunda también, en el gobierno de Guillermo Pulido Medina, cuando estuve de alcalde en Villavo, en el año 73, 74, algo así. Estuve trabajando en los censos, estuve trabajando aquí como inspector de rifas, juegos y espectáculos, San José, director de la cárcel.
eh, administrador de la Plaza de Mercado. El porvenir en el gobierno de Julio Arciniegas y Gabriel Alvarado. Estuve ahí en la Plaza de Mercado. En Vitú estuve de auxiliar de contabilidad en el año 69 con Antonio Braga y Daniel Marín. Daniel Marín era el tesorero de esa época, en el gobierno de Narciso Mate, inspector de las sabanas de la Fuga. Y luego me dediqué, estuve también en la CDR. Yo estuve allá como celador de la CDR ¿el año que fue? En el 2000. Sí, en el 2000 estuve de celador ahí. Por concurso, concursé para ese cargo y gané ese cargo. Estuve ahí y después me vine en comisión para la dirección de la cárcel en el gobierno de Jairo Piraquive. Fue la última vez que estuve ahí de director. ¿Sí? Y fue en el 2001, 2002. Bueno, ¿no? Eso le puedo contar así de los cargos que tuve. ¿Sí? Después volvió otra vez al puesto de senador en la sede No, de pensión ahí, ¿no? no, no, no. No pude volver porque tuve un problema interno ahí en la cárcel, que me mataron un preso. En esa época nosotros le dábamos prioridad a los presos para que salieran a trabajar fuera del establecimiento carcelario. ¿Sí? Habían unos que trabajaban en talleres, otros en almacenes, en fin. Y a las 5 de la tarde llegaban ahí todos. Bueno, ese muchacho aprovechó esa oportunidad que yo le di y se fue por allá para la trocha ganadera a comprar mercancía. Y resulta que esa mercancía era de un amigo de él, que ellos se conocieron aquí en San José, estudiaron juntos acá en la CDR y todo. Y resulta que ese amigo era guerrillero y se lo llevó por allá, lo ensalzó y le dijo que tenía no sé cuántos kilos de mercancía para venderle. Y el hombre aprovechó la oportunidad, se fue hasta allá y por allá lo mató y le quitó la plata que habían dado para comprarle la mercancía. Eso me ocasionó problemas porque eso, me cayeron todas las IES, Fiscalía, Procuraduría y todo, la investigación y todo. Entonces tuve ese problema y no pude seguir. ¿Sí? Me sancionaron 10 años de inhabilitado. Entonces no pude ni pensionarme ni nada. Quedé a medio. Todo por querer no darle la oportunidad. Y eso con todo el mundo no se puede. El delincuente es delincuente y sigue infringiendo la ley. Entonces eso me sucedió, y mi problema. Entonces perdí el cargo allá en la FEDERE. Yo estaba yo me había ganado el concurso. El cargo era mío. Después de mí fue que entró Olarte. ¿Usted se acuerda de Olarte? Ese también fue director de la cárcel aquí. Y él me reemplazó a mí. Eh, que el Guaviare siga progresando así como va, que los muchachos de hoy en día sean los que manejen los destinos de este territorio, que salgan los profesionales de aquí, que ustedes mismos, que son jóvenes, sean los futuros gobernantes de aquí, los que manejen el presupuesto, los que sientan que el Guaviare es de ustedes, ¿sí? Como pasa en el Meta ahorita, pues, tienen ese carácter de idoneidad y de sentido de pertenencia. Pues así es, espero yo de que el Guaviare también coja el mismo camino de Meta, por ejemplo. Esto no traigan gobernantes de otras partes, sino que sean de aquí, del Retorno, de Calamar, de Miraflores, de aquí mismo del Guaviare, ¿sí? Para que le pongan más empeño a este territorio. La educación sería primordial, ¿no? Una universidad bien buena que tuviera el Guaviare, que creo que ya la están iniciando. Eso sería un privilegio muy grande que los muchachos se eduquen aquí mismo, ¿sí? Para el futuro, pues, para que este Guaviare progrese, necesitamos la educación, ¿sí? Y
Y el desarrollo que ha cogido San José últimamente es impresionante. El turismo también es muy bueno porque esto ayuda a conocer este territorio en todo el mundo, ¿sí? Y ya se está promocionando el turismo a nivel mundial. Ya aquí vemos que vienen muchos turistas de otras partes, de otros países, entonces importantísimo eso, ¿sí?